Jonatán nos ilustra el Salmo 15 en su versículo 4 donde dice: el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Vimos que se refiere a gente de palabra, gente que cumple lo que promete, así no salga ganando, pero cumple. Esa clase de persona la encontramos en Jonatán. Y también nos hablan las Sagradas Escrituras acerca de lo que él puede haber ganado si hubiese insistido en ser el legítimo sucesor al trono, y que cuando su padre muriese, pues entonces estaría al frente del reino de Dios, Israel. Pero no es así. El hombre entiende perfectamente que Dios ha escogido a David, que ha desechado a su padre, y al desechar a su padre, pues por ende también lo desechó a él. Y él no se llena de amarguras, no se llena de mimos, no se llena de rencores. Por eso digo que ese es un hombre que honra a Dios. Dice también la Escritura acerca de este hombre, en el capítulo 19 del primer libro de Samuel, en el versículo 1, que Saúl habló a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta mañana y estate en lugar oculto y escóndete. ¿Ves? Es leal, pero no en ilícitos. Es leal, pero no en tramoyas. Es leal, pero no en subterfugios. Y avisa a aquel que ha de ser asesinado y cuida su vida. Y además no cumple la orden ilícita de su padre. Tremendo. En el capítulo 20 del mismo libro, en el versículo 16, dice la Escritura: así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo: requiéralo Dios de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Era una lealtad entrañable. Este hombre logra ser leal a su padre, logra ser leal a su amigo, pero logra ser leal por encima de todas las cosas a Dios. En el mismo capítulo 20, del versículo 30 al 34, dice la Escritura: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. En otras versiones es más fuerte la afirmación que hace Saúl: ¿acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión y vergüenza de tu madre? En otras palabras, Saúl insulta hablándole mal de su mamá por la amistad que ha decidido tener con David, que a propósito era un hombre que nada le había hecho a su padre. Y continúa la Escritura en el versículo 31, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. O sea, su papá intentó matar a Jonatán. Interesante. Este hombre merece un acercamiento de tu lectura juiciosa de la palabra por todos lados. En el versículo 42 del mismo capítulo dice la Escritura: y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Dios, diciendo: Dios esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Este es un pacto que alcanzó a Mefiboset, que tú y yo hemos hecho mención a él anteriormente, aquel descendiente de Jonatán que David sentó a su mesa
cuando fue proclamado rey, recordando este pacto. La escritura avanza y en el capítulo 22, en el versículo 8, dice lo siguiente: para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, está hablando enloquecido Saúl, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Un padre lanzando diatribas contra su hijo. Un hombre que solo ha sido fiel a su padre y leal, pero también a su amigo David. Y aún así, usted no escucha de Jonatán nada, ningún improperio, ningún insulto, ninguna queja. Él está y se ha colocado en las manos de Dios conscientemente. Dice el capítulo 23 del primer libro de Samuel, del versículo 16 al 18 lo siguiente: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios y le dijo, mire qué ánimo le da Jonatán, el que necesitaba ser animado, a su amigo. No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Oiga lo que viene: y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Dios, y David se quedó en Ores, y Jonatán volvió a su casa. Qué interesante. No le interesaba ser primero, se conformaba con ser segundo. Y te garantizo que también como tercero o cuarto. Lo que le está diciendo a David es: cuando tú seas rey, seré tu siervo. Yo te ayudo en todo lo que necesites. Tremenda la situación. Entonces, dice la Escritura en 1 de Samuel, capítulo 31, en el versículo 2, mostrándonos ya al final que espera a Jonatán luchando con su padre, al lado de su padre contra sus enemigos. Miren lo que ocurre. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Murió al lado de su padre, siendo leal a su padre. Murió siendo leal a su amigo. Murió siendo leal al llamado de Dios. Créanme que deseo avanzar, pero no puedo dejar llevar por el afán, porque este Jonatán merece aún otro comentario acerca de su valiosa existencia, porque fue un hombre que cumplió su palabra, así hubiese salido perjudicado. Hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte abrazo.